Este es el caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia por Laura Vanessa Moncada Vargas de Cianela Reyes y Carol Tatiana Bogotá. Esta es la tabla de contenidos. En cuanto a los hechos, inicialmente se tiene conocimiento de que las fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado colombiano sabían de la fecha posible de la toma, así como su objetivo principal. Del mismo modo, en el año 1985, los magistrados de la Corte venían recibiendo amenazas relacionadas con el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, y los consejeros de Estado habían sido amenazados por las decisiones relacionadas a derechos humanos. A pesar de esto, el día 6 de noviembre no se encontraba en el edificio del Palacio de Justicia la seguridad reforzada que había sido dispuesta por las amenazas, y solo se encontraban 6 personas de vigilancia privada. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, la capital de Colombia, en las horas de la mañana, el grupo guerrillero M-19, con participación de 35 personas, tomó de forma violenta las instalaciones del Palacio de Justicia, donde estaba la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, matando a 2 senadores privados y posteriormente tomando como rehenes a magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos, personal del servicio y visitantes. Esta toma del palacio horas después tuvo respuesta por parte de las fuerzas del Estado, es decir, comenzó el operativo militar conocido como la retoma del Palacio de Justicia, donde ingresaron tanques al sótano del edificio y se enfrentaron al grupo guerrillero. Los rehenes y guerrilleros se resguardaron en los baños del entrepiso del edificio, y las primeras víctimas salieron del palacio en la tarde del 6 de noviembre por la puerta principal, y durante la operación otros pocos lo hicieron por el sótano. Durante los días que duró el incidente se produjeron 3 incendios dentro del palacio, y uno de ellos destruyó casi por completo el edificio, así como la vida de los posibles sobrevivientes. La Casa del Florero, mismo edificio Museo 20 de Julio, fue utilizado por la fuerza pública para coordinar la operación. Allí las autoridades de inteligencia registraban, interrogaban e identificaban a los sobrevivientes. Posterior a esto, se le permitió a la mayoría de los sobrevivientes ir a sus residencias o ser trasladados a centros hospitalarios, pero algunos denominados sospechosos o especiales pues fueron llevados a instalaciones militares y sometidos a torturas y luego desaparecieron. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegaron 94 cadáveres provenientes del Palacio de Justicia. No obstante, la Comisión de la Verdad señaló que, tras los inconvenientes con las identificaciones, surgieron bastantes irregularidades sobre la identidad de algunos, por lo que pues existe esa posibilidad de un número mayor de víctimas. Las víctimas en este caso son 11 personas que al momento de la toma del M-19 se encontraban al interior del palacio, 8 empleados de la cafetería, 3 visitantes y una guerrillera del M-19, quienes se alegó sobrevivieron los hechos de la toma y retoma sin que se conozca su paradero, exceptuando el caso de Ana Rosa Castiblanco Torres, cuyos restos fueron hallados en 2001. Asimismo, es víctima un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el señor Carlos Horacio Urán Rojas, quien se alegó salió vivo del Palacio de Justicia y luego fue ejecutado por miembros de la fuerza pública. Adicionalmente, las 3 víctimas que eran visitantes del Palacio de Justicia, Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano, fueron detenidos por considerarlos sospechosos de participar o colaborar con el M-19 por las autoridades, y posteriormente fueron sometidos a distintas formas de tortura y malos tratos. Una víctima adicional fue el señor José Vicente Rubiano Galvis, detenido en un retén militar fuera de Bogotá y acusado de colaborar con la guerrilla para introducir armas al Palacio de Justicia. Este fue sometido igualmente a distintas formas de tortura. Con base a las denuncias realizadas, se han efectuado diversas investigaciones. Justamente se han iniciado procesos en la jurisdicción penal militar, en la jurisdicción penal ordinaria, procesos disciplinarios en las procuradurías delegadas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, así como varios procesos contenciosos administrativos.
Como resultado de estos procesos, actualmente se encuentran condenados dos militares retirados como presuntos autores. eh, Uno de ellos fue condenado por la desaparición forzada de dos presuntas víctimas y el otro por la desaparición forzada de cinco presuntas víctimas. La Corte resaltó que el 18 de agosto de 2005 la Corte Suprema de Justicia creó la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia con la finalidad de construir un punto de referencia a quien pretenda saber lo que realmente aconteció durante la toma y retoma del palacio. La Comisión de la Verdad emitió su informe final en el 2010. En los argumentos de la contraparte o interviniente, el Estado presentó dos excepciones, por alegar incompetencia material de la necesidad de aplicar el derecho internacional humanitario y la incompetencia de la Corte para conocer violaciones a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada relacionada con Ana Rosa Castilblanco. La Corte desestimó la primera excepción, pues considera que en el ejercicio de determinar las acciones y omisiones de los estados de la Convención puede hacer una interpretación por medio de otros tratados de los derechos que están en ella, como el derecho internacional humanitario. En cuanto a la segunda excepción, estableció que para determinar lo ocurrido a Ana Rosa Castilblanco como una desaparición forzada, es idóneo que la Corte ejerza su competencia y conozca la posible violación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, por lo que la Corte la desestimó. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional y la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En los argumentos de la Corte en cuanto a derechos, se habla que la Corte observó que el Estado reconoció que Carlos Augusto Rodríguez Vera, el que era administrador de la cafetería, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, fueron desaparecidos forzadamente luego de sobrevivir a los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Corte pudo comprobar que las autoridades militares alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de cadáveres. La Corte consideró, demostrando que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de las personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía. Adicionalmente, se presentó falta de capacidad de espacio y de personal para afrontar la situación de emergencia por la entidad que llevaba a cabo las necropsias, por lo que tuvieron múltiples errores en la identificación y entrega de cuerpos. La Corte consideró que respecto a las presuntas víctimas, varios de los familiares de las víctimas escucharon o recibieron información que indicaba que sus familiares habían sobrevivido a los hechos del Palacio de Justicia y se encontraban detenidos en cuarteles. Los miembros de la fuerza pública negaron las acusaciones. La mayoría de las víctimas desaparecidas han sido reconocidas por familiares o conocidos en videos y fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia. Los familiares han declarado haber recibido amenazas para detener la búsqueda de sus seres queridos, y el Estado no ha ofrecido una explicación satisfactoria frente a todos los indicios que han surgido sobre la desaparición forzada de las víctimas. La modificación de la escena del crimen, la negatividad a reconocer las detenciones, la falta de registro de las personas detenidas, las amenazas recibidas por los familiares, todo lo anterior inicia un ocultamiento de lo sucedido, que hayan pedido el esclarecimiento de la verdad, lo cual es un elemento esencial de la desaparición forzada. La Corte manifestó que como órgano internacional de producción de derechos humanos, daba una amplia y puntual determinación de los hechos ocurridos, para que esto contribuya a la reparación de las víctimas, así como también evita la repetición de hechos similares y a satisfacer los fines de jurisdicción interamericana sobre los derechos humanos. Algunos de los derechos vulnerados en esta ocasión son el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a conocer la verdad, a la personalidad jurídica, a la vida, a la libertad, a no ser privada de la libertad ilegalmente, a la justicia, a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y torturadas y a la defensa del Estado. El 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó esta sentencia, en la cual expuso como responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos cometidos en los hechos conocidos como la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Especialmente, la Corte halló que el Estado era responsable de la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspecelis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mari Portera León, Lucia Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas y por la violación de los derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 de la misma.
La Corte subrayó que el hecho de que sus restos hayan sido entregados a sus familiares el 8 de noviembre de 1985, cesaron su desaparición, no afectaba la calificación como desaparición forzada, ya que dicha violación no depende del tiempo de la persona pues que permanece desaparecida. Además de esto, el Estado fue declarado internacionalmente responsable por violar su deber de garantizar el derecho a la vida por no determinar el paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta esta fecha. También los hechos se relacionan con la detención y tortura de Yolanda Santo Domingo Alberrecí, Eduardo Manson Ospina y José Vicente Rubiano, así como la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en prejuicio de Orlando Quijano. La Corte concluyó que la detención de estas personas fue ilegal y el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad de la persona, contemplado en el artículo 7, inciso 1 y 2, en relaciones con el artículo 1 de la Convención. Por esto, en última instancia, el Estado fue declarado responsable por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal en prejuicio de los familiares de todas las víctimas, ¿no? Así como el incumplimiento de su deber de prevenir frente al riesgo en que se encontraban las personas al interior del Palacio de Justicia. La Corte dictó la sentencia como forma de reparación y ordenamiento del Estado, bajo estos parámetros: publicar la sentencia, llevar a cabo las investigaciones, ejecutar una búsqueda rigurosa de las 11 víctimas desaparecidas, brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, realizar un acto público relacionado a las responsabilidades internacional por los hechos del caso y pagar las cantidades fijas por la indemnización por daños materiales e inmateriales. Ante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisa el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de la atribución y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabo al cumplimiento de la disposición de esta sentencia. Es importante tener en cuenta que han pasado 37 años desde la toma y las víctimas no han sentido una verdadera como apoyo de justicia. Ven que el Estado no han hecho el esfuerzo suficiente para que esclarezca la verdad. Además, solo se han impuesto 2 penas, las cuales una persona ya está absuelta de esta. Las víctimas pues piden una verdadera compensación de los daños morales e inmorales. Pues realmente no se garantiza la verdadera reparación, no se juzgaron completamente a los culpables y el Estado no ha pedido disculpas públicas a las víctimas y pues esto se va a ir como un tipo de responsabilidad. Consideramos también importante que esta sentencia de Rodríguez Vera y los desaparecidos del Palacio de Justicia, porque pues, de una u otra manera es difícil olvidar un caso como este que marcó la historia del país y sigue quedando pues en la impunidad. No ha pasado nada, no han encontrado a las víctimas y pues esto se justifica como si no existiera una justicia verdadera. Hay que refrescar la memoria como ciudadanos y entender que el sistema de corrupción que lleva en el país desde hace muchos años, ya que sabían que el palacio iba a ser tomado y quitaron la seguridad. La evidencia y los testigos están ahí. Realmente los culpables son los de los altos mandos, pero pues la corrupción sigue, así que pues son más las dudas que las certezas. Al final pues nos queda la duda de si el Estado está dispuesto a proporcionar la verdad, la reparación y pues la justicia.